tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Bitácora Política, La Transición. Esta noche hablaremos sobre los planes de Andrés Manuel López Obrador respecto a la política exterior. Y en nuestra mesa de análisis nos acompañan el doctor Luis Estrada, él es internacionalista, también la doctora Ileana Santibáñez, directora del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y por supuesto también el doctor José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM y también profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la máxima casa de estudios. Gracias por estar con nosotros. Claro. Un gusto, Gracias. Pues hoy el tema es política exterior. Luis, ¿tú cómo ves estas propuestas de Andrés Manuel López Obrador, quien pues estará ya dirigiendo los destinos del país a partir del 1 de diciembre en cuanto a la política exterior? Bueno, me parece que hay que tomar todavía un poco con cautela todo lo que se dice. Hay mucha especulación respecto de lo que va a hacer. El propio Andrés Manuel me parece que en general todo lo que ha dicho y mencionado de diferentes temas, pues le falta todavía que algunas situaciones maduren. El propio Tratado de Libre Comercio me parece que es lo más urgente e independientemente que haya un acuerdo entre los equipos del presidente Peña Nieto y la transición de este periodo tan largo que existe en México, creo que todavía debemos esperar un poco más. Los nombramientos que se han dado o los prenombramientos, porque ni siquiera son nombramientos, pues también dependerán en buena medida de cómo se maneja el Congreso, qué es lo que tiene el control o cómo controla el presidente electo en su momento a ambas cámaras con mayoría, y pues obviamente todo el margen que le da este nuevo escenario político al presidente electo. Bueno, pues veremos en buena medida qué es lo que puede alcanzar y para dónde puede manifestarse en la política exterior. Doctora, con base en esto veremos una estrategia totalmente diferente a lo que veníamos pues observando con otros presidentes, por ejemplo, en este caso con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Fox, en cuanto a la política exterior, a este manejo. Yo pienso que sí. Curiosamente, el presidente electo Andrés Manuel, durante la campaña, iba a ponderar o a priorizar la política interna y como resultado de esta, proyectarse hacia el ámbito internacional, pero sí con una visión más nacionalista. Ahora estamos viendo que es imposible disasociar lo que tiene que ver con lo que pasa en el ámbito local del ámbito internacional por este tipo de interactividad que hay precisamente con mecanismos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces sí está también yéndose ya a la parte de la política exterior y justamente creo que sí puede venir algo muy positivo con mayor actividad, como puede ser que el 23 de agosto se reúne con 21 embajadores de Centroamérica y Sudamérica para tratar de elevar la relación y la cooperación internacional con Sudamérica. Creo que eso es muy positivo, abre la posibilidad de nuevos desarrollos y sobre todo enfatizar lo que él ha citado como los 4 principios de su política exterior, que son precisamente cooperación, amistad, paz y respeto. Y creo que eso va a ser muy importante. Yo sí creo que va a haber un giro en la relación, pero no tanto al grado de que pueda abandonar las formas que actualmente nos han comprometido en el ámbito internacional. Algo relevante es que sí le interesa la participación en los mecanismos multilaterales, como son los organismos internacionales. Es decir, no está negando la parte de exposición internacional y creo que de suyo eso ya es muy importante. Doctor José Ignacio. López Obrador ya pone los puntos sobre las IES en sus estratagemas de política exterior. En la carta que le envía al presidente de Estados Unidos, establece esos pilares de lo que van a ser los lineamientos de su política exterior en materia de cooperación, desarrollo, migración, seguridad y sin duda comercio. Y también plantea algo muy importante si tomamos la ecuación del poder nacional. ¿Sí? Tomando en consideración que la política exterior no es más que la cara fehaciente del poder nacional y esos puntos que tenemos en el poder nacional se traducen en torno a seguridad, Estado de Derecho, transparencia, ataque a la corrupción y sin duda combate a la pobreza. Me parece que van a ser esos los estratagemas, los senderos por donde va a transitar la política exterior 2019-2024. Perfecto, pues vamos a un breve corte y al regresar, pues evidentemente vamos a tratar los temas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluso pues ya ha habido reuniones con el equipo de Andrés Manuel López Obrador, con pues sus contrapartes allá en Estados Unidos y también un tema importante, migración y seguridad. Vamos a un breve corte, esto es Bitácora Política, La Transición. Yo regreso con más, no se vayan.
Continuamos con más en Bitácora Política, la transición, y precisamente estamos hablando de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a política exterior, y uno de los temas que tú ya mencionabas hace unos momentos, Luis, es este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en estos momentos pues sigue todavía en renegociaciones, y algo interesante es que cuando el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos viene a una reunión con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, también va a una reunión con Andrés Manuel López Obrador, y lo mismo hizo la canciller canadiense Chrystia Freeland. Pero bueno, finalmente también tenemos que tomar en cuenta que los tiempos del Tratado de Libre Comercio no necesariamente son los que dicta la transición en México, sino los que dicta la elección intermedia en Estados Unidos y la modificación en el Congreso. La posibilidad de que los demócratas retomen la mayoría en la Cámara de Representantes es muy alta. Y obviamente esto requiere una modificación en los planes de Donald Trump, si es que pues algunos temas que ha traído, lo hemos platicado aquí varias veces, que ha traído rezagados respecto de su propia agenda política, no han podido ser aprobados con la mayoría de los republicanos en ambas cámaras, pues será en principio más complicado una vez que los demócratas obtengan la mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora, no debemos olvidar que tradicionalmente los republicanos son los que favorecen los tratados de libre comercio y son los demócratas quienes se oponen naturalmente a este tipo de acuerdos. Entonces, si esto no se da en prácticamente las próximas horas, en una de las condiciones en las que se han estado negociando durante el último año, va a ser muy complicado que en términos de lo que pide Estados Unidos y lo que quiere el presidente Donald Trump se pueda dar, al menos en lo que se ha negociado hasta este momento. Dado eso, entonces es lo que queda, ahora sí, para lo que puede de alguna forma tratar de sumarse el equipo de López Obrador al equipo negociador, que me parece lo ha hecho muy bien en términos de lo que se ha puesto en la mesa y lo que han podido avanzar de parte del equipo del presidente Peña Nieto. Si esto no se logra definir en las próximas horas, va a ser muy complicado que se mantenga algún acuerdo que sea favorable a los tres países, y especialmente me parece también que Canadá se pueda sumar una vez que México y Estados Unidos realmente logren el acuerdo en estos días. Doctora, en cuanto a la postura de López Obrador respecto a este acuerdo comercial. A mí me parece interesante desde el nombramiento del representante de la futura de la negociación actualmente, que tiene un año, 7 rondas, y nombrar a Jesús Seade, quien fue vicerrector de la Universidad de Lingnan en Hong Kong, que finalmente tiene un régimen administrativo económico distinto al de China, que tiene toda la visión y conocimientos en relación a mercados asiáticos y globalización, me parece que es muy positivo. La negociación que ha encabezado el actual secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo, me parece también que ha sido atinada. Han habido segmentos de la negociación muy álgidos, particularmente lo que tiene que ver con el sector automotriz, las reglas de origen, que están en este momento llegando a acuerdos, pero queda pendiente lo que tiene que ver con el capítulo 11, 19 y 20 en relación a la solución de controversias, donde Estados Unidos quiere privilegiar a sus cortes locales. Claro. Ahí sigue la discusión, y en un tema también muy importante que tiene que ver con la cláusula de extinción o la llamada cláusula sunset, de que el tratado termine en 5 años y de allí vuelva a abrirse la oportunidad de su vigencia. Y la verdad es que no, o sea, lo que se pretende en realidad por parte del gobierno mexicano es que llegue a los 5 años, haya una revisión y se mantenga su vigencia, que es cosa diferente. Están en ello. A mí los demócratas no me preocupan tanto en este momento, porque sus aspiraciones en relación al Telecán se vieron cumplidas precisamente cuando lograron, bajo el periodo de Bill Clinton y luego con Bush, que el acuerdo paralelo en materia ambiental y el de materia laboral estuviesen contenidos en la negociación. Ahora también se mantienen, pero ahora incluso puede ser que incorporados al mismo tratado y ya no como acuerdos complementarios. Y los demócratas siempre han querido esa protección al medio ambiente y a las fuentes de ingreso. Entonces, yo no estaría tan temerosa de esa posibilidad de que los demócratas lleguen. Se mantendría en todo caso, porque era incluso la expectativa de Barack Obama mantener al propio acuerdo. Entonces, creo que hay una interesante oportunidad para México de terminar esta negociación. Exacto. Doctor. La UNAM, a través del Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios, ha presentado al presidente electo una propuesta en torno a cómo ver el Tratado de Libre Comercio, cómo estar presentes en América del Norte bajo otros derroteros. ¿Qué es lo que tenemos y cuál es la propuesta puntual? Crear, impulsar el Fondo de Desarrollo de América del Norte, que es un fondo estructural, que es el FODAN,
y ver a través del Tratado de Libre Comercio un instrumento de crecimiento a largo plazo. ¿Cuál es la importancia del tratado para México? En materia del Producto Interno Bruto, Estados Unidos, en cuestión de exportaciones, representa para México el 26.5% de la riqueza que se genera a través de las exportaciones. Entonces, ¿cómo vamos a poder impulsar el crecimiento de México, el desarrollo en torno al vínculo del mercado interno vía mercado externo estadounidense a través de tres aspectos muy importantes que se están negociando en el Tratado de Libre Comercio? Economía digital, sociedad del conocimiento, como se le llama en Canadá, o bien a través de el crecimiento de sectores que tienen baja riqueza en México a través de este conocimiento. 1. 2. La parte referente a infraestructura, y 3. No se nos olvide lo referente a las zonas económicas especiales, y creo que ahí estarían marcados los nuevos derroteros de México en torno a el Tratado de Libre Comercio a través de la atracción de inversión hacia el desarrollo. Exactamente, y sin duda, pues una de las pues relaciones bilaterales más complicadas, más complejas que tenemos los mexicanos, y también la más diversa, es con Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México, también ha dicho que ahí los temas son seguridad nacional, combate al crimen organizado, también migración y cooperación económica. ¿Cómo debería de ser esta postura de Andrés Manuel López Obrador, de todo su equipo, de todo su gabinete, frente, por ejemplo, a Donald Trump, que es pues un presidente bastante volátil en muchas situaciones? Bueno, creo que uno de los temas más importantes de esta transición que se ha mencionado es el tema de la seguridad. Finalmente, el combate al crimen organizado tiene resultados muy parecidos, si no es que peores, a los que teníamos hace 6 años a estas mismas alturas. Y lo que propone el presidente electo es una pacificación y, en algunos casos, una vertiente de amnistía. Para resolver un problema que pues no necesariamente depende completamente, el tránsito de droga hacia Estados Unidos, solo de México. Se ha mencionado cuáles son las responsabilidades de Estados Unidos en un problema que es transnacional, claro, y que se ha tratado de combatir de una forma integral, pero pues me parece que en ese sentido aún no vemos un posicionamiento claro de parte de López Obrador, y obviamente pues eso complicaría eventualmente el arranque de una estrategia que pues me parece que si no modifica y si no da un cambio real y pronto, para algunas personas también lo exigirán, respecto de la seguridad y el combate al crimen organizado, bueno, pues entonces se pondrá en duda si realmente hubo un cambio tal como él lo patrocina. Exactamente. ¿No? Un tema importante, doctora, también es la migración. ¿Cómo tiene que ser la postura de Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno para defender, por ejemplo, a los connacionales, a todos estos mexicanos que cruzan la frontera por necesidad? Bueno, ya han habido pronunciamientos desde su campaña y en la actualidad se mantiene vigente en estos, en relación a una política de los buenos vecinos y la cooperación internacional. Él ha reconocido que tener 3.000 kilómetros compartidos de frontera con el país más poderoso económico y militarmente hablando no le conlleva nada bueno una confrontación directa, sino siempre con una postura de cooperación para tratar de evitar estas problemáticas que puedan incluso ser de carácter diplomático. En ese sentido, el robustecimiento, por supuesto, de las fronteras, tanto la sur como la norte, y aquellos programas de cobijo y trabajo a los migrantes hoy día asentados en el territorio, serán una prioridad para el nuevo gobierno. Recordemos que hay la discusión de que también pueda ser México un estado como especie de filtro para que todos los migrantes se queden aquí antes de llegar a los Estados Unidos. Esa postura es por parte de Estados Unidos, hay que ver si el futuro mandatario lo acepta y en qué condiciones. Y cuál sería en todo caso la derrama positiva para este país, más allá del sentido humanitario de dar cobijo y protección a los migrantes, que sin duda son grupos vulnerables. Entonces hay toda una situación ahí de diálogo futuro con el mandatario estadounidense, que ha emitido varios tweets. Lamentablemente la política exterior de Estados Unidos la conocemos a veces más por los tweets que envía Trump que lo que dice el propio Departamento de Estado. Han sido benévolos en la llegada del personaje, es decir, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay un buen espíritu,
para poder dialogar. Y creo que esto es muy positivo. Y en este sentido, doctor, ya nos lo adelantaba la doctora Eliana, si hay un buen espíritu, tan es así que uno de los primeros mandatarios a nivel internacional en felicitar a Andrés Manuel López Obrador es precisamente Donald Trump, y después con estas cartas y con el envío de estos secretarios de alto nivel que también se reunieron con Andrés Manuel López Obrador, ¿esto nos puede dar una buena señal de que la relación puede mejorar en un futuro? Para calcular el peso que un país tiene a nivel internacional, están las 17 variables del poder nacional, subrayo, que es la cara fehaciente hacia la parte internacional, la política exterior. Dentro de las variables más importantes que tiene la fórmula de poder nacional, sin duda una es el poder del líder. Y en este momento, el López Obrador a nivel internacional está jugando esa carta muy importante. Sí, ya tenemos las diversas conversaciones físicas o a través de los medios que ha tenido con líderes. Y es ahí donde me parece que por primera ocasión alguien le marca la agenda a Trump en torno a la carta que entrega Andrés López Obrador a Pompeo, y le marca ahí los 4 puntos. Trump le responde en el sentido de cuáles van a ser los derroteros siempre y cuando se corra por el mismo camino del Telecán. Creo que es ahí donde va a estar la parte relevante de López Obrador en cuanto al liderazgo que tiene y que puede influir a nivel internacional en diversos foros del contexto mundial. Perfecto, pues con esto vamos a una breve pausa. Esto es Bitácora Política, la transición. No se vaya, que yo respondo. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Continuamos con más aquí en Bitácora Política, la transición, y aparte de Estados Unidos y esta relación bilateral que tenemos con este vecino país del norte, también pues Andrés Manuel López Obrador en este proyecto 18 pues ha dicho que va a intensificar sus relaciones con América Latina, también con Europa y con países asiáticos. Bueno, puede ser como una respuesta a la diversificación en caso de que la relación con Estados Unidos no sea necesariamente la más intensa. Sabemos que la integración que existe de México con Estados Unidos, yo diría prácticamente que es irreversible. Y, sin embargo, bueno, pues es una forma, me parece, de curarse en salud, en principio, en este ámbito, como decíamos, de especulación. Yo entiendo muy bien que ahorita hay una, pues, llamémosle luna de miel con el presidente electo, pensando que todo lo que hace es lo que se ha esperado por tantos años, pero pues finalmente también me parece que una vez que esté ya funcionando en el gobierno, pues verá cuál es la dinámica a la que se enfrenta. Un poco, me parece, quizá, guardando toda proporción, un poco lo que le pasó a Trump, que una cosa es lo que decía en campaña y otra cosa es
repito, incluso en una situación muy parecida, teniendo mayoría en ambas cámaras, cuando pues finalmente no podía impulsar su agenda, pues en buena medida también porque hay un costo político por todo lo que venía diciendo. Creo solamente decir que hay un factor muy importante respecto de quién va a ser quien tome decisiones importantes de política exterior y de todo tipo. Teniendo mayoría en ambas cámaras el presidente, no existiendo elección consecutiva y siendo él el líder del partido, estamos ante una situación muy parecida a la del presidencialismo clásico del PRI, en el cual el presidente era el líder del partido y todo el mundo obedecía lo que decía el presidente. Bueno, que aunque este fin de semana pues ya le dieron un nuevo año o un año más de vida a Jade Kolpolensky como la dirigente o la presidenta nacional de este partido político. Luis, yo te quiero preguntar, por ejemplo, en cuanto a la relación con Asia, ha dicho que va a tener como prioridad la relación con China, con Japón y con India, y que incluso México va a formar parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. ¿Tú esto cómo lo ves? Bueno, creo que también está pendiente, sabemos el acuerdo, pues no solo de Asia-Pacífico, sino también el que quedó, que Trump dijo no vamos a firmar, y que México de alguna forma ya está también integrado a Asia por esa vía. Creo que, repito, es una forma de diversificar. Está muy bien que México diversifique y claramente, pues, aunque estemos perfectamente integrados con Estados Unidos, Asia, pues, obviamente es una parte importante de las negociaciones. Claro. Doctora, y con Europa ha dicho que la prioridad es Alemania, Francia, España y Rusia. Claro, mira, yo solamente querría recuperar el comentario de el carro completo en el Congreso. Yo pienso que sí son tiempos diferentes a los vividos con anterioridad en la dictadura perfecta que decía Vargas Llosa con el PRI. Es otro siglo, estamos en la transformación pública y es un año de cambio. Yo creo que eso es muy importante. No podemos hacer esta analogía porque me parece que es injusta para el nuevo gobierno. Dicho lo anterior, yo diría que hay un componente adicional que nos permitiría visibilizar las estrategias del partido y efectivamente del Congreso con mayoría de Morena y por supuesto del mandatario, que es la consulta. Yo sí creo que es un instrumento muy valioso y existe una ley para ello, para cuestionar si se hace o no o tal cual decisión. Eso por una parte. Respecto de Europa, nuestra oportunidad no solamente nace del actual tratado de libre comercio que tenemos con la Unión Europea, que se negoció y que se ha abierto todavía más, que permite incluso la posibilidad de inversión de México en aquel continente y por supuesto de estos con nosotros. Creo que eso va a ser relevante. Hoy día ya tenemos mucha inversión por parte de estos estados y agilizar o detonar una dinámica más acertada podría dinamizar nuestra economía y no solamente tener esa dependencia que actualmente poseemos con el mercado estadounidense. Me parece que es muy positivo. Respecto al tema Rusia, que finalmente está también ahí, no hay que negar la posibilidad, ¿no? Con Rusia también podemos tener intercambios importantes en materia no solamente comercial, sino incluso de aprendizaje en materia de seguridad, ¿por qué no decirlo? Entonces me parece que también es importante que en el discurso no solamente diga el 23 de agosto voy a tener reunión con embajadores de Centroamérica y Sudamérica, sino que también tengamos los ojos puestos en los principales líderes de la economía europea y por supuesto en la economía rusa. Creo que es positivo. Doctor, y en cuanto a América Latina, ha dicho que va a recuperar la agenda de desarrollo, seguridad, combate a los hechos ilícitos y sobre todo migración. ¿Usted cómo lo ve? Sobre estos derroteros donde tiene que transitar la política exterior, sin duda debe haber un análisis prospectivo para poder tener elementos de accionar, de estar participando en asuntos regionales e internacionales. Sin duda lo que está marcando la próxima política exterior para América Latina por parte de México es Nicaragua y Venezuela, ¿no? Creo que ahí vamos a tener una participación muy importante de México hacia el subcontinente. Se dice en política que lo que aparece en fotografía es, y con el embajador chino no hay fotografía, ¿sí? ¿A qué traigo esto a colación? Tenemos la estrategia de China de la ruta y el cinturón, que incluye ahora a América Latina. Veremos ahí cómo México se incrusta en esta estratagema que tiene China
con relación a América Latina, tomando en consideración que 3 países de América Latina ya tienen un tratado de libre comercio con China. ¿Cuáles son los objetivos que México tiene hacia el gigante asiático, tomando en consideración que los 7 grandes niveles de relación que tiene México con China se terminan el 30 de noviembre? ¿Qué es lo que debemos hacer con China? Institucionalizar la relación. Y es ahí donde podemos entonces tener ese liderazgo a nivel internacional de lo que decía hace un momento con relación a lo que está construyendo hacia adentro López Obrador. Para concluir, ¿qué podemos esperar de esta política exterior de Andrés Manuel? Bueno, me parece que vamos a ir paso a paso. No creo que todo se pueda establecer. Hay cosas primero que se tienen que definir en términos internos. También me parece que mucho de lo que se ha dicho es una especie de globo sonda, tratar de ver cómo lo recibe la opinión pública, qué tipo de reacciones hay en discusiones como esta y otras muchas, y de ahí se van a ir haciendo ajustes. Un poco me parece también que el presidente electo tendrá en su momento el poder de cambiar lo que quiera. Y si dice, bueno, pues la verdad es que 40% de descuento a los sueldos no lo puedo hacer, nada más 20%, bueno, pues no va a pasar nada diferente o una ruptura o un final de la luna de miel. Creo que lo que primero tendremos que ver son otras cosas importantes. Hay prioridades que, es cierto, la política exterior es muy importante, pero toda política exterior empieza por la política interna de un país. Exacto. Doctora. Sí, lo mismo. Tenemos que tener una Secretaría de Gobernación muy sólida y que trabaje de la mano precisamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Ley de Celebración de Tratados de 1992 nos dio la oportunidad de que el faro hacia el exterior no solamente fuera la Cancillería o la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino otras secretarías que finalmente tienen esta actividad con sus pares en el mundo entero, ¿no? Entonces, me parece que va a ser importante que trabajen en conjunto para prever situaciones que puedan tener impacto en el ámbito exterior. Totalmente de acuerdo. Para concluir. México, en el indicador de paz global de 110 países, se encuentra en el lugar 90. Si se logra combatir de manera férrea la inseguridad, la corrupción, la opacidad, impulsar el desarrollo, el crecimiento, me parece que México va a tener una presencia muy fuerte a nivel internacional, y es ahí a donde me refiero sobre esta política exterior progresista que vaya hacia estos lugares que México ha tenido en torno a la riqueza nacional, impulsar el desarrollo humano. Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado, doctor Luis Estrada, también doctora Eliana Rodríguez y doctor José Ignacio Martínez. Gracias por estar esta noche con nosotros en Bitácora Política de la Transición. Gracias. Gracias. Gracias, nosotros lo vemos el próximo martes con más de Bitácora Política de la Transición. Que tengan muy buenas noches.